No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena. Bienvenidos al cuarto día de la semana del simposio de la Fundación Vacunar. Muchas gracias por acompañarnos en el simposio satélite de GSK titulado El desafío de vacunar más allá de la edad pediátrica. Me presento, yo soy la doctora Marian Chakov, soy médica pediatra, especialista en infectología y actualmente me desempeño como asesora médica en vacunas para GSK Argentina. En este caso queríamos contarles que el objetivo del simposio es el de concientizar que la vacunación no es solo para niños. Debemos tenerla en cuenta en todas las edades. Contamos con un calendario de vacunación robusto que incluye la vacunación en todas las etapas de la vida. Así es que contaremos con una primera presentación a cargo de la doctora Florencia Nosita que se titula Vacunación e inmunidad según pasan los años. Luego contaremos con una disertación de la doctora Florencia Can que se titula Prevención de la enfermedad meningocócica invasiva en adolescentes y adultos con condiciones de riesgo. Les pedimos que vayan realizando las preguntas que tengan para el simposio a través del foro, así tenemos tiempo después para poder contestarlas. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá y gracias en particular a la Fundación Vacunar por volver a convocarnos, volver a convocarme en particular, que ya estuvimos el año pasado también con Flor, así que este año nuevamente. Me presento, soy la doctora Florencia Nosita, soy médica pediatra y soy gerente médica de vacunas del laboratorio GSK. Así que hoy la idea, como recién les contó un poco Marian, es hablar sobre vacunas e inmunidad según pasan los años. Este título un poco poético que se nos ocurrió ponerle hace unas semanas con Flor, pensando a ver cómo podíamos describir esto. Y la idea es hablar, en principio, de algo muy general, hablar de qué pasa con la inmunidad a lo largo de la vida, ¿no? Y por eso también cómo vamos a necesitar las vacunas para esto. Este es mi conflicto de interés, como ya les dije, que soy gerente médica de GSK. Y para empezar con esto, la idea es empezar hablando de qué es esto de la vacunación a lo largo de la vida, que seguramente muchos ya lo habrán escuchado, es como un término que ahora está bastante de moda, podríamos decir. Y esto es simplemente el concepto de que la vacunación puede proporcionar beneficios, ¿sí? Y estos beneficios específicamente en la salud de las personas en las diferentes etapas de su vida, desde que nace hasta el final de su vida. Y esto involucra tanto a los niños pequeños, a los lactantes, a los adolescentes, adultos, a los grupos como por ejemplo los viajeros, ¿sí? Que específicamente sabemos que tenemos que considerar para la vacunación, mujeres embarazadas, adultos mayores, que después vamos a hablar un poco más de este grupo en particular, y todas aquellas personas que a lo largo de su vida cuenten con alguna condición que los predisponga a alguna enfermedad y por lo tanto necesite de la vacunación. ¿Y por qué empezamos a hablar de esto? Antes estábamos muy acostumbrados a hablar de vacunación en la edad pediátrica, en los niños, pensábamos solamente en esto, pero la realidad es que el incremento de la esperanza de vida fue cambiando la estructura demográfica de la población. Acá lo podemos ver en este gráfico como a principio del siglo XX, ¿no? A la izquierda, teníamos mucha proporción de niños y poca de adultos mayores, y esto fue cambiando. Ahora ya, como vemos a la derecha, tenemos una estructura demográfica bastante distinta. Acá también lo podemos ver bien esquemático cuando hablamos de pirámide poblacional. Bueno, cuando hablamos de pirámide poblacional, al principio del siglo XX hablábamos de que la mayoría de los países tenían una proporción que era bastante alta de niños y además la esperanza de vida era corta, de entre 60 y 65 años, con lo cual generaba esta pirámide, ¿no? De muchos niños, población adulta, pero adultos mayores muy pocos. Pero esto está cambiando
Y en el siglo XXI ya vemos que las sociedades tienen una alta proporción de personas mayores. La esperanza de vida actualmente ronda los 80 años, con lo cual vemos esta pirámide bien invertida, ¿no?, de más adultos mayores y menos niños, que también un poco relacionado a que hay menos tasa de natalidad también, sobre todo en los países desarrollados. Y esto que estamos viendo no está ocurriendo solamente ahora, ¿sí?, sino que es algo que se proyecta que va a continuar y esto va a seguir creciendo. Fíjense que estos son datos de las Naciones Unidas que se desarrollan a partir de muchos países que proporcionan ya sea encuestas o censos o datos de los registros civiles y van viendo, digamos, la proporción de adultos que son mayores de 65 años. Y podemos ver que a mediados del siglo XX, ¿no?, alrededor de 1965, la proporción era del 5% más o menos de los mayores de 65 años. 2015 ya 8%, ya vemos que hay un aumento, pero esto también se proyecta más allá de lo que estamos viendo en el presente, se proyecta que para el 2050 esta proporción llegue al 15,8%, casi un 16% de la población mundial sería mayor de 65 años. Y como les decía recién, no solamente, acá podemos ver bien en este gráfico, que no solamente que aumentan los adultos mayores, sino que también hay un descenso en los niños, en los menores de 5 años. ¿Esto qué genera? Bueno, por un lado, que justamente la población del mundo envejece. Entonces, las necesidades sanitarias que tienen los adultos de edad avanzada van a necesitar que se ponga un foco también en ellos. Si pensamos que para el 2050 se estima que haya alrededor de 2 millones, más de 2 millones de adultos mayores de 60 años, podemos inferir que entonces todos estos adultos mayores van a tener una necesidad de acceso al sistema de salud mayor y por lo tanto van a aumentar los costos sanitarios y va a aumentar la proporción de adultos que llega al sistema. ¿Y qué pasa en nuestro país? Porque yo les decía que esto sobre todo tiene más importancia o se ve más en países desarrollados que en países en desarrollo. Bueno, nuestro país, que podríamos decir que podemos con optimismo pensarnos en el medio, bueno, fíjense que igual acá estamos actuando como un país desarrollado. Si vemos lo que pasaba en 1960, 5% de la población era mayor de 64 años y un 31% era niños, digamos, o adolescentes. Para 2020 esto cambió y fíjense que hubo un aumento en los mayores de 64 años que fue del 11%. O sea, tenemos casi el doble de la población de mayores de 64 de lo que pasaba previamente. Y también se ve una disminución en los niños. Así que nuestro país también podríamos decir que está envejeciendo en cuanto a su población. Entonces, con esto de que envejece la población, vamos a hablar y vamos a escuchar mucho que también otra palabra que se utiliza mucho ahora es la inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Podríamos decir que es básicamente esto, el envejecimiento del sistema inmune. O, por ahí dicho un poquito más científicamente, la disminución de la inmunidad relacionada con la edad. Así que no solamente la piel necesita las cremas anti-aging y todo eso, sino que nuestro sistema inmune también va a necesitarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante y qué es lo que nos va a generar? Bueno, obviamente que haya una disminución de la inmunidad asociada a la edad va a estar relacionada con una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Acá podemos ver bastante gráficamente que cuando somos recién nacidos o los primeros meses de vida, el sistema inmune, que es este naranja que vemos en esta línea de abajo, lo tenemos bien inmaduro, ¿no? No tenemos muchas células de inmunidad o su función todavía no es tan buena. Y esto luego va mejorando, el sistema inmune se va madurando, también nos encontramos con virus, con bacterias, con parásitos que nos hacen generar una memoria inmunológica, por supuesto las vacunas, y además hace que cuando somos adultos tenemos un sistema inmunitario en general que es maduro y bastante eficiente, por lo cual
El riesgo de las enfermedades infecciosas, que era alto cuando más chiquitos éramos, se vuelve bastante más bajo. El tema es que esta respuesta inmune, sobre todo a partir de los 50 años, comienza a descender. Y ahí es cuando en los adultos mayores, pero si pensamos mayores de 50 años, en realidad estamos hablando de alguien todavía joven hoy en día, ya empiezan a tener más riesgo de enfermedades infecciosas. Y llevándolo un poco gráficamente a lo que vemos específicamente en las células del sistema inmune, vamos a ver que comparados con los individuos más jóvenes, los mayores tienen menos células como por ejemplo monocitos, células dendríticas, macrófagos, células T y células B, y también menor capacidad de generar anticuerpos. Más allá de eso, también la función de las células del sistema inmune también va a ir variando y también no va a ser la misma que en un adulto más joven o en un niño. Más o menos como resumen de la inmunosenescencia, lo que se va a ver entonces es que la médula ósea y el timo involucionan y disminuye el número de células inmunes vírgenes. También va a haber una menor cantidad de células precursoras disponibles, como les decía recién. La respuesta de las células B y T se reducen. Y además de todo esto, también va a haber un aumento de las citoquinas inflamatorias, como por ejemplo el TNF. Y esto va a generar también ciertas situaciones como por ejemplo inflamación crónica de bajo grado. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, en un punto recién lo hablábamos, va a haber un aumento por supuesto del riesgo y también de la gravedad de las infecciones que podemos adquirir. También va a haber una baja capacidad a la respuesta a las vacunas, ¿no? Esto también, que después lo vamos a ver, va disminuyendo con la edad. No tenemos la misma respuesta a medida que pasan los años. Pero también, por esto que les contaba recién, esta inmunosenescencia se relaciona con el aumento de la prevalencia del cáncer, también con aumento de enfermedades autoinmunes y también con enfermedades crónicas como la diabetes, el Alzheimer o la osteoporosis. Es decir, que nos afecta en muchos niveles. Pero, como buena noticia, hay cosas que podemos hacer. Hay algo que se denomina con un nombre que está muy bueno, pero que realmente se llama así en la literatura, que es inmunofitness. Y inmunofitness sería un estado en el que el sistema inmunológico es resistente y es capaz de adaptarse a los desafíos de forma adecuada. Esto sería como este escudo que vemos acá, ¿no? Que lo que nos hace ser resistentes y poder mantener la homeostasis a pesar de estos desafíos. Esta resiliencia inmune, también otra palabra muy utilizada ahora, se puede ir construyendo a lo largo de la vida. Es decir, podemos hacer cosas para fortalecer al sistema inmune y para mejorar todas estas respuestas. Y esto tiene que ver con factores ambientales, tiene que ver con, después lo vamos a ver, una dieta adecuada, el ejercicio, llevar una vida saludable y, por supuesto, y fundamental en este caso, la vacunación. Y por eso es que ahora nos vamos a centrar un poco en la vacunación específicamente de los adultos de edad avanzada. ¿Y cuáles son los desafíos para la vacunación del adulto? Sabemos que no es fácil. Con los niños nos es un poquito más fácil, podríamos decirlo, si bien a veces quisiéramos que sea mejor, pero con los niños tenemos más contactos con el sistema de salud y los podemos llevar un poco más. Pero el adulto tiene sus problemas. Por un lado, hay una falta de conciencia sobre la importancia de la vacunación en el adulto, que va un poco de la mano de la baja percepción del riesgo que tenemos ante las enfermedades. Y más allá de lo que puede pasar al adulto con esta falta de conciencia, que tranquilamente podría tenerlo por desconocimiento, hay algo que es más importante y es fundamental en esto, que es la falta de recomendación por los profesionales de la salud. Y por otro lado también la falta de capacitación del personal de salud en lo que es vacunación del adulto. Por eso es que hoy en un punto también estamos trayendo este tema. Y otro punto sería la preocupación por la seguridad, que sabemos que también en los adultos mayores a veces es un tema a pensar. Estos desafíos que estábamos viendo nos llevan a que las coberturas de vacunación en los adultos mayores muchas veces sean bastante bajas. Si bien en nuestro país no tenemos datos específicos de cobertura en los adultos,
Podemos ver algunos ejemplos. Esto en particular es de un estudio que se hizo en Estados Unidos, que compara, ¿sí?, la cobertura de vacunación de distintas vacunas que son indicadas en el adulto, como DTPA, vacuna antineumococo, hepatitis A, hepatitis B, compara entre niños y adultos, dependiendo de qué vacuna, la edad y también en algunos casos según la condición, por ejemplo en vacuna antineumococo. Y es bastante claro que siempre en los niños se ve una cobertura mucho mayor de lo que se ve en los adultos mayores o en los adultos en general. Y esto, si bien es un dato de Estados Unidos, es bastante similar a un dato que también tenemos en nuestro país. Si bien, como yo les decía, no tenemos específicamente el dato de cobertura, sí podemos hablar de porcentaje de utilización. Esto es de una encuesta que se hizo entre el periodo 2008 y 2013 sobre la utilización de vacunas, tanto tétanos y hepatitis B, esto en adultos mayores de 18 años, como también de influenza y neumococo en mayores de 65 años o personas con algún riesgo. Que fíjense que la muestra fue bastante elevada de personas encuestadas y en la mayoría de los casos, evidentemente, el porcentaje de utilización fue bajo, ¿no? 49%, casi 50% para tétanos, que sabemos que además es como la más utilizada en la práctica en el adulto, hepatitis B muy bajo, influenza también alrededor del 50% y neumococo 16%. Así que ya lo vemos en la teoría también, que esto que vemos en la práctica evidentemente pasa. Y más allá de este problema de coberturas o de decir, bueno, el adulto no se vacuna, también el problema es que cuando se vacuna el adulto, muchas veces desarrollar una vacuna para que ese adulto de edad avanzada tenga una buena respuesta también es un desafío. Estos son algunos ejemplos de gripe, hepatitis B y neumococo que muestran cómo tras la vacunación, por ejemplo, en el caso de gripe y de hepatitis B, se reduce la respuesta de los linfocitos T y en el caso de neumococo también se reduce la potencia de los anticuerpos, que sabemos que no pasa en otros grupos etarios. Para esto igual tenemos una solución o tenemos algo para hacer, que es el uso de adyuvantes. Muchas veces los sistemas de adyuvantes lo que logran es mejorar la respuesta inmune a la vacunación de estas vacunas. Entonces, cuando hablamos de adyuvantes, ¿de qué hablamos? Hablamos de distintos tipos de sustancias que se usan para mejorar o para modular la respuesta inmune a los antígenos de la vacuna. Esto va a generar que se requiera una menor cantidad de antígeno en la vacuna, por lo tanto también va a mejorar en cuestión de costos. Respuestas más intensas de los linfocitos T y de los linfocitos B. Por otro lado, va a generar que los anticuerpos se unan con más fuerza a una más amplia gama de antígenos. Y además también pueden generarse vía una respuesta potencial a cepas distintas a aquellas de las que son la vacuna. En líneas generales podríamos decir que si esta es la respuesta primaria que tenemos en una vacuna sin adyuvante, la respuesta que genero agregándole adyuvante va a ser una respuesta más rápida, más potente y más prolongada en el tiempo. Ese sería el fin de agregar un adyuvante a cualquier vacuna y bueno, en el caso de los adultos mayores esto nos va a ayudar. Más allá de que nos ayude, como les decía, en el caso de adultos mayores o de también personas con algún déficit en la inmunidad, también nos va a ayudar para ser utilizado en ciertos tipos de vacunas que están formadas, por ejemplo, esto que ven abajo, como por antígenos purificados o por subunidades, que al ser tan purificados justamente generan una respuesta inmune que es menor, una menor inmunogenicidad, pero cuando le agregamos a la formulación el adyuvante, ahí aumentamos la inmunogenicidad y sepamos que también probablemente vamos a aumentar un poco la reactogenicidad. Bien, ¿y cuáles son las vacunas del adulto incluidas en el calendario nacional? Quédense tranquilos que no les voy a contar una por una porque nos vamos a estar un buen rato, pero sí quería mostrarles que, como al principio dijo Marian, tenemos un calendario que es muy robusto y que está como esto de vacunación a lo largo de la vida, bueno, es como un ejemplo de la vacunación a lo largo de la vida, ¿no? En particular, en los adultos, recordar vacuna para hepatitis B, vacunación universal hoy en día en Argentina, con lo cual
tenemos que iniciar o completar esquemas, en cualquier momento puede ser de la vida. Vacuna antineumocóxica o vacunas antineumocóxicas. Para los adultos, recordemos que tenemos el esquema secuencial, que a partir de los 65 años vamos a tener este esquema en el cual empieza con la vacuna 13 valente, la vacuna conjugada, y luego sigue con la vacuna 23 valente, y que también no solamente es para los adultos mayores, sino que también para aquellos adultos que tengan alguna condición de riesgo, también van a poder tenerla dentro del calendario nacional. También la dosis de antigripal anual, que recordemos que si bien también en los mayores de 65 años está indicada y en los que tengan de 2 a 64 con factores de riesgo, más allá del calendario, es una vacuna que puede darse de manera optativa todos los años por cualquier adulto que no tenga ninguna contraindicación. Y triple viral, hoy en día que estamos en campaña, en este caso de los niños, pero que también es importante recordarle a los adultos que es importante tener un esquema completo de vacunación con triple viral, sobre todo por sarampión, pero bueno, en general lo que se recomienda es la vacuna triple, y que en cualquier momento, si no tenemos 2 dosis, en todos los que sean nacidos a partir del año 65, se recomienda que tener por lo menos 2 dosis. 2 dosis en general se recomienda tener de la vacuna triple viral. Y la que por ahí tenemos más costumbre de escuchar, porque los adultos la única que se acuerdan es la doble bacteriana. Recordemos el refuerzo cada 10 años, y recordar también que en algunos, si bien en nuestro calendario tenemos doble, saber que hay algunas recomendaciones internacionales que hablan de también incorporar vacuna triple acelular en los adultos mayores o con algunos factores de riesgo, como puede ser asma o EPOC. Y por último, vacuna triple bacteriana acelular, que esta vacuna, por un lado, está indicada en embarazadas, ¿sí? En embarazadas que recordemos que es a partir de las 20 semanas, en cualquier embarazo, en todos los embarazos, independientemente del tiempo que haya pasado, y no menor, una dosis para el personal de salud que está en contacto con niños menores de 12 meses. Que en el caso de pediatría, en mi caso, también es uno de estas personas del personal de salud, pero también en este caso yo sé que hay muchos vacunadores que por ahí nos están viendo y seguro van a tener contacto con menores de 12 meses, así que recordar que es muy importante tener cada 5 años la vacuna actualizada triple celular. Más allá de esto, también saber que hay vacunación para huéspedes especiales, que hay lineamientos específicos para estos huéspedes. Dependiendo de la patología, vamos a necesitar una vacunación específica por calendario nacional, y por calendario nacional, que después lo va a contar un poco más Flor, también recordar que se incorporó en 2020 la estrategia de vacunación contra meningococo, es decir, ambas vacunas, ACWY y también meningo B, para la protección contra el meningococo en huéspedes especiales. Bueno, y por último, un resumen. Quería terminar haciendo como un pensamiento del envejecimiento saludable que tanto estuvimos hablando. Así que, ¿cómo podemos mantener la salud de las personas a medida que envejecen? Como pueden ver, es un todo. Por un lado, la alimentación saludable, el ejercicio físico, las pruebas de detección de enfermedades crónicas, las medidas higiénicas, no fumar. Todas son herramientas que son importantes para un estilo de vida saludable. Pero más allá de todo esto, es muy importante la vacunación a lo largo de la vida. Es un factor clave para este envejecimiento saludable, como vimos en esta presentación. ¿Y por qué? Porque a partir del envejecimiento saludable, es decir, del bienestar a una edad avanzada, vamos a lograr mantener la calidad de vida, reducir los costos sanitarios, mantener la productividad y también seguir contribuyendo a las familias y a las comunidades. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Después va a haber un momento de preguntas, como ya les dijo Marian, si quieren ir dejándolas en el foro. Bueno, gracias a todos por estar de nuevo acá.
Muchas gracias, Flor, por tu disertación. A continuación, entonces, la siguiente presentación, que se titula Prevención de enfermedad meningocócica invasiva y lo que es en adolescentes y adultos con condiciones de riesgo. Como dijimos, va a estar a cargo de la doctora Florencia Can. La doctora es médica especialista en infectología, es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, es subdirectora de la Centro Médico Huésped. Centro Médico Huésped, gracias Flor. Presidenta de SABE y es parte de la Comisión de Vacunas de SADI. Bueno, muchas gracias Marian por la presentación, muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado en esta cuarta jornada del simposio de la Fundación Vacunar. Bueno, vamos a hablar entonces del tema que me tocó, que es prevención de enfermedad meningocócica en adolescentes y adultos con condiciones de riesgo. Y para hablar un poco de la prevención de enfermedad meningocócica, esto es mi presentación. Pongo esta foto porque es una de las pocas en la que salí bien, entonces le estoy sacando el jugo a la foto. Y hablemos un poco entonces de enfermedad meningocócica y cuál es su importancia y por qué es importante prevenirla. Sabemos que es una infección bacteriana que es de baja incidencia pero de alta mortalidad. Es una de las pocas emergencias infectológicas, de esas que nos hacen correr en la guardia. Es causa de meningitis bacteriana y sepsis alrededor del mundo y sabemos que epidemiológicamente se comporta como brotes, en forma de brotes o epidemias, ¿no? Y también sabemos que ocurre más frecuentemente en niños pequeños. Yo ahora les voy a mostrar algunos datos, pero en realidad puede afectar a las personas, como decía Flor, a lo largo de la vida. Es difícil el diagnóstico, sobre todo en niños pequeños, porque sabemos que en los bebés los síntomas pueden ser un poco inespecíficos y entonces, cada minuto cuenta, ¿no?, a la hora de hacer un diagnóstico temprano. Ya sabemos que es una enfermedad que progresa rápidamente y que puede ser fatal incluso con el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, si vemos acá cuál es la manifestación clínica de la enfermedad meningocócica invasiva, vemos que en el 90% de los casos se manifiesta como meningitis y bacteriemia, que es una enfermedad focal en el 10% de los casos y, como ya dije, es difícil de diagnosticar, los síntomas pueden ser inespecíficos, progresa rápidamente en 24 horas y fíjense estos datos que la verdad que asustan y mucho, que tiene que ver con que la mortalidad es del 10 al 20% y las secuelas también son del 10 al 20%. Con esto lo que les quiero mostrar es, que más allá de la frecuencia que tiene la enfermedad meningocócica invasiva, es una enfermedad muy grave. Y cuando nosotros revisamos cómo fue la prevalencia de serogrupos de meningococo en Argentina entre el año 2020 y el año 2021, ustedes pueden ver acá en estas barras, acá les estoy señalando 2019, acá 2020 y acá 2021, y lo que ustedes ven en este color rojo es el meningococo B, en naranja está el C y en celeste, azul está el W. Antes de seguir hablando de epidemiología, quiero aclarar que todos los datos que vamos a estar compartiendo, que son del 2020, del 2021, tenemos que analizarlos con mucha cautela, porque son datos generados en plena pandemia, donde hubo menos circulación de personas, donde también hubo menos sospecha diagnóstica, donde probablemente la vigilancia fue menor, donde también hubo entre menos circulación y también algo de silencio epidemiológico probablemente. Entonces, nosotros lo que yo les voy a compartir ahora son los datos que hay de los, serogrupos que se pudieron tipificar, pero tenemos que tener mucho cuidado de sacar conclusiones rápidamente de esto por el contexto en el que se generó esta información. Entonces, cuando vemos la distribución de los casos de enfermedad meningocócica invasiva, vemos
que el 43% fue por B, que el 28,5% fue por C y que el otro 28,5% fue por W. ¿Sí? Esto es en el global. Cuando nosotros vemos la misma información según el grupo etario, fíjense que estamos hablando, esto se ve chiquito, pero se los quiero señalar. Estamos hablando de un N de 14. Es un N muy bajo, incluso en comparación a años anteriores, que en general es una enfermedad poco frecuente, pero en estos años estamos hablando, en 2021, de 14 de, digamos, casos que se pudo tipificar el serogrupo. Entonces, por eso repito que hay que analizarlo con cautela. Ahora, dicho esto, vamos a analizar los datos con los que contamos. Y lo que vemos es que cuando nosotros vemos de 5 años o más, es bastante heterogénea la distribución, incluso podríamos decir que de estos casos, bueno, hay un leve predominio de W, pero que está bastante distribuido. Ahora, cuando nosotros vemos los menores de 5 años, vemos que de estos, acá tenemos 7 casos en total en menores de 5 años. De estos 7 casos en menores de 5 años, 5 de esos 7 casos fueron por el serogrupo B. ¿Sí? Entonces, esto es un dato para tener en cuenta y para seguir analizándolo con los datos que podamos obtener del 2022, que por ahí es un año donde ya tuvimos una vuelta a las actividades más habituales y probablemente podamos tener mejor información. Entonces, vamos a recordar un poco cuál fue la estrategia de la vacunación contra meningococo en Argentina, y el inicio de esta estrategia fue en enero de 2017, tomando como población objetivo a todos los niños que para enero de 2017 cumplieran 3 meses, ¿sí? Es decir, que era para los nacidos a partir del 1 de octubre del 2016, que iban a cumplir los 3 meses el 1 de enero de 2017. El esquema que se decidió es un esquema de 3 dosis, 2 más 1, dando la primera dosis a los 3 meses, la segunda a los 5 meses y a los 15 meses la tercera. Y el objetivo de esta estrategia tenía que ver con disminuir la incidencia y mortalidad por enfermedad meningocócica invasiva en Argentina y también disminuir las secuelas graves y permanentes producidas por esta enfermedad. Ahora, como estrategia complementaria en adolescentes, se decidió incorporar una única dosis a los 11 años. El objetivo de la dosis de los 11 años tiene que ver con disminuir la aportación y de esta manera proteger indirectamente a la población no vacunada. Yo les quiero recordar, ahora vamos a ver un poco igual ejemplos de algunos países, pero en Argentina la mayor incidencia la tenemos en los lactantes más pequeños. No tenemos ese segundo pico en la adolescencia que sí se ve en otros países. Entonces, el objetivo de la vacunación contra meningococo en Argentina a los 11 años tiene que ver con disminuir la aportación nasofaringea que tienen sobre todo los adolescentes y de esta manera proteger a los lactantes, ¿sí? Ese es el objetivo, la protección indirecta. Y la vacuna utilizada es la vacuna conjugada ACWY conjugada con Corynebacterium diphtheriae. Ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los grupos o las personas que pertenecen a los colectivos con mayor riesgo. Entonces, sabemos que los adolescentes son portadores de la bacteria en su nasofaringe, y recordemos que la aportación nasofaringea es una condición necesaria para desarrollar la enfermedad meningocócica invasiva. Entonces, los adolescentes, como les dije, tienen la mayor tasa de portación. Ahora, no en todos los países, por eso hay que hacer una vigilancia muy estricta y ver cómo es la epidemiología en cada lugar. No en todos los países se observa un segundo pico de incidencia de enfermedad meningocócica invasiva en adolescentes, pero sí sabemos que son los principales portadores. Entonces, bueno, en países donde se estila más tener residencias universitarias, campus universitarios, incluso en cárceles o en instituciones militares donde duermen varias personas juntas,
el tabaquismo, viajar a áreas endémicas o hiperendémicas, son todas situaciones que aumentan el riesgo. En cuanto a lo que hablábamos de la aportación nasofaringea, sabemos que es muy frecuente sabemos también que es un prerequisito, como les decía, para desarrollar enfermedad invasiva. La aportación puede, digamos, persistir de días a meses. Y también los portadores asintomáticos son los que en general transmiten la enfermedad hacia otros, que pueden ser, como vamos a ver ahora, población más vulnerable, ¿no? Es decir, ese adolescente sano porta la bacteria en su nasofaringe de manera asintomática y puede transmitirlo a otras personas que pueden estar o en los extremos de la vida, como contaba Flor, sobre todo en los que son los lactantes, o pueden tener alguna condición por la cual tienen su sistema inmune más debilitado y no pueden desarrollar una buena respuesta inmune. Entonces, en la mayoría de los casos, la enfermedad meningocócica ocurre en individuos previamente sanos, ¿sí? Y esto también es un dato a tener en cuenta. Otro grupo de riesgo tiene que ver con el personal de laboratorio, ¿sí? Que por ahí manipula cepas de Neisseria meningitidis, como les dije antes, militares por el hecho de el estilo de vida y esto de vivir en comunidad de alguna manera, los viajeros a áreas endémicas o hiperendémicas. Y un poco como para diferenciar, ¿no?, lo que son los factores de riesgo para enfermedad meningocócica, tenemos aquellos que tienen mayor riesgo de exposición y aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Mayor riesgo de exposición, yo les conté, los trabajadores de laboratorios de microbiología que están manipulando estas cepas de Neisseria meningitidis, personal de fuerzas de seguridad, personas que viajan a comunidades cerradas o semicerradas, y ya les conté, bueno, las cárceles, las escuelas pupilas, que bueno, ahora parece como una antigüedad, pero en realidad, sin llamarlo escuela pupila, cuando uno, digamos, en algunos países del primer mundo, donde las universidades están estos campus, bueno, no se dice más pupila, pero es más o menos el mismo concepto, ¿no? Y de hecho, muchas veces lo exigen para entrar a esas universidades la vacunación contra meningococo. Los viajeros a áreas endémicas o hiperendémicas y situaciones de brotes o epidemias. Después tenemos las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, ¿sí?, por condiciones de salud, como los niños que viven con VIH, personas con asplenia anatómica o funcional, personas con déficit del complemento, y pacientes que están en tratamiento con eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna o síndrome urémico hemolítico atípico. Y fíjense que este tratamiento aumenta 1000 a 2000 veces el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva. Entonces, los pacientes que van a recibir tratamiento con eculizumab tienen que estar vacunados no solo con la vacuna, digamos, contra ACWY, sino también con la vacuna contra meningococo B. Otros grupos de riesgo, entonces, personas que tienen tumores de órganos sólidos, enfermedades oncohematológicas, trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de órgano sólido, y lo que les contaba antes, el eculizumab, que es un inhibidor del complemento terminal y que está indicado para la hemoglobinuria paroxística nocturna o síndrome urémico hemolítico atípico, y aumenta 1000 a 2000 veces el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva. Y ahí, en ese caso, bueno, se necesita, por supuesto, vacunas, profilaxis antibiótica y otras cuestiones. Entonces, para estos grupos que yo les estoy hablando todo este tiempo, desde el año 2020, y esto lo recalco porque como fue en plena pandemia, hay gente que todavía no se enteró, porque estábamos todos tan atentos al COVID, que por ahí se nos pasó por alto. Entonces, a partir del año 2020, el Ministerio de Salud de la Nación, y esto ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud de la Nación, muestra, digamos, que hay recomendaciones especiales
para personas, como yo les decía, o que tienen mayor riesgo de exposición o mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave y que tienen que recibir la vacuna contra meningococo B por calendario nacional de vacunación. ¿Quiénes son estos grupos? Las personas con asplenia funcional o anatómica, las personas con déficit de factores terminales del complemento, pacientes en tratamiento con eculizumab, que les conté que aumenta 1000 a 2000 veces el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva, niños con infección por VIH-Sida y trabajadores que manipulan cepas de Neisseria meningitidis. Estas personas tienen que recibir las 2 vacunas contra meningococo, ¿sí? Tanto la vacuna conjugada como la vacuna contra meningococo B. Y hablando un poco de la vacuna contra meningococo B, que muchas veces recibimos muchas consultas, ¿no? Digo, nosotros como infectólogos y bueno, y los pediatras calculo que también, de cómo es el esquema de vacuna contra meningococo B. Y yo voy a contar así una infidencia, que es que cuando yo vi por primera vez este cuadro dije, ¿qué necesidad de complicarlo tanto? Era como complicado, ¿no? Pero bueno, resulta que pregunté por qué y me lo explicaron y entonces ahí lo entendí. ¿Qué pasa? La aprobación inicial de esta vacuna es con el esquema que ustedes ven arriba, con el esquema 3+1. Es decir, que son 3 dosis separadas por un mes y un refuerzo que se da entre los 12 y 23 meses, ¿sí? Entonces, esa fue la aprobación inicial. Después, posteriormente, se vio que el esquema de 2+1, con las 2 dosis separadas por 2 meses, con el refuerzo posterior, era no inferior, ¿no? Pero la aprobación inicial fue con el 3+1. Entonces, por eso es que para los bebés entre 2 y 5 meses uno puede optar por usar uno u otro esquema, ¿sí? Muchas veces por ahí la recomendación es que si necesitamos por un viaje a un área endémica o hiperendémica, por alguna situación de riesgo, necesitamos que ese bebé genere una inmunidad rápidamente, capaz que recomendamos el esquema 3+1 porque va a recibir 3 dosis, digamos, a lo largo de 3 meses, pero si no, el esquema 2+1 tiene, digamos, los mismos resultados. Entonces, bueno, si nosotros pensamos en el esquema 2+1 y pensamos que podemos dar la vacuna contra meningococo B junto con la vacuna de calendario, nos simplificamos la vida, lo damos a los 3, a los 5, a los 15 meses junto con la otra vacuna y no nos volvemos locos, ¿sí? Igual si no podemos siempre tener en el bolsillo este cuadrito, pero lo que quiero decir es que pensemos que, salvo que sea alguna situación especial, la idea es dar las 2 vacunas contra meningococo juntas a los 3, a los 5, a los 15 meses y bueno, a los 11 años vamos a dar la vacuna que está en calendario. Pero no me quiero adelantar a lo que voy a decir en un rato. Cuando el esquema lo empezamos después de los 6 meses, vemos que entre los 6 y los 23 meses vamos a hacer un esquema de 2+1 con el intervalo de 2 meses entre las primeras dosis y en los mayores de 2 años van a ser 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes. Digo, de los 2 años en adelante son 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes. Aclaro lo de intervalo mínimo porque sabemos que no hay un intervalo máximo, lo ideal es cumplir con ese intervalo mínimo, pero no es que si pasa un poco más de tiempo tengo que reiniciar el esquema, ¿no? Entonces me parece que lo más fácil es acordarse de darla junto con la vacuna de meningococo, que sí está en calendario. Ustedes saben que esta vacuna está, digamos, incluida en calendario o autorizada para su uso por calendario nacional de vacunación para esas poblaciones especiales. En el resto de los casos es una indicación individual, pero me parece que, siendo que es una vacuna que está disponible, nosotros como profesionales de la salud tenemos que ofrecerla y después, bueno, obviamente cada familia decidirá en base a su posibilidad si la va a dar o no la va a dar, pero me parece que, y esto lo suelo decir bastante porque es algo que me interpela, que es como muchas veces nosotros como médicos, como médicas, decidimos por nuestros pacientes o tomamos decisiones por nuestros pacientes. Me parece importante
que nosotros sepamos que la enorme mayoría de las vacunas están incluidas en calendario. Entonces, las que no están incluidas son la excepción, pero nosotros no podemos decidir por nuestros pacientes. Entonces, tenemos que decirles que hay una herramienta para prevenir el meningococo B, aunque no la tengan incluida en calendario, hay algunas prepagas y obras sociales que la están cubriendo, y ahora vamos a ver cuál es el mejor momento para dar esta vacuna en base a los datos que les voy a compartir. Bueno, acá esto es un poco para reforzar lo que ya les vengo diciendo de las poblaciones de riesgo, y ven en el primer gráfico estudiantes universitarios en el Reino Unido, y vemos cómo, bueno, se va incrementando el riesgo, la tasa de deportación, también en los peregrinos a la Meca, también en reclutas militares, es decir, cuando podemos ver siempre en el primer gráfico al principio y cómo va aumentando la aportación en el después, ¿no? Un poco el antes y el después. Incluso también el CDC tiene recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, estos son del 2020, donde lo que dice es que personas que tengan más de 10 años con riesgo de enfermedad meningocócica, es decir, que personas que puedan estar en una situación de brote, microbiólogos, asplenia funcional o anatómica, déficit del complemento, uso de inhibidores del complemento como es el eculizumab, o sea que más o menos los grupos son un poco lo que les decía, también recomiendan esto. Entonces, sí, lo que dice el CDC, pues muchas veces la pregunta es, bueno, si yo tengo una persona que tiene una condición de riesgo y yo le doy la vacuna, tanto la vacuna conjugada como la vacuna contra meningo B, bueno, ¿cómo sigo después si persiste con esa condición de riesgo, no? Entonces, bueno, para personas que están previamente vacunadas, los refuerzos hay que aplicarlos un año después de la serie primaria, y a partir de entonces cada 2 o 3 años. Esto es lo que recomienda el CDC. Acá les muestro un estudio en niños con riesgo elevado de enfermedad meningocócica, que sabemos que es una de las indicaciones para aquellos que tienen déficit del complemento, asplenia funcional o anatómica. Es una de las indicaciones para dar la vacuna contra meningococo B, y sabemos que justamente por el riesgo elevado de enfermedad meningocócica, y un estudio de fase 3B, que fue un ensayo abierto, lo que hizo fue evaluar la inmunogenicidad y la tolerabilidad de la vacuna contra meningococo B en estos niños con deficiencia del complemento en comparación con los controles sanos, ¿sí? Y lo que ustedes pueden ver acá es, bueno, los sujetos que tuvieron una buena respuesta inmune, y lo que pueden ver acá es los que tienen déficit del complemento, cómo les fue después de la segunda dosis, también los esplenomizados, y fíjense también en comparación a los sanos, ¿sí? Cómo va variando la respuesta inmune. Lo mismo acá, sí, es simplemente para mostrarles cómo, bueno, por qué es necesario vacunar en estos grupos. Y acá ven aquellos que tienen tratamiento con eculizumab, que realmente la respuesta es mucho menor. Bueno, acá en esta diapositiva lo que vemos es la tasa de fiebre que en niños en riesgo fue similar a los niños del grupo control y que no tuvieron eventos serios relacionados con la vacuna, y esto es muy importante porque digamos, estamos en general hablando de que se va a dar la vacuna, o por lo menos por indicación de calendario, a aquellos niños que tienen un mayor riesgo. Entonces podemos decir que la vacuna no solamente mostró eficacia en estudios también de vida real, sino que también es segura. Hablando y volviendo un poco a la aportación, les quiero compartir este estudio que se hizo en Australia, en adolescentes,
para ver qué pasaba con Bexsero y la aportación nasofaringea, ¿sí? Y qué pasaba. Entonces, en este estudio que se hizo entre 2017 y 2018, se reclutó al 62% de todos los estudiantes entre 15 y 17 años y participaron el 91% de las escuelas del programa escolar y se randomizó 1 a 1 por escuela y lo que se hizo fue un hisopado nasofaringeo previo a la vacunación, digamos, a cada una de las dosis, digamos, y finalmente después se terminó vacunando a ambos grupos, ¿no? Esto es importante decirlo. Y bueno, uno podría pensar, o mucha gente piensa, algo diferente tal vez a lo que les voy a mostrar, pero es que, ¿saben lo que pasó? Que no hubo diferencia entre el grupo vacunado y el grupo control en la tasa de portación de Neisseria meningitis del grupo B o en la adquisición de portación. Es decir que le hicieron hisopado a los dos grupos, a un grupo lo vacunaron, al otro le dieron placebo, las tasas de portación no bajaron. ¿Y por qué no bajaron las tasas de portación? Bueno, no bajaron las tasas de portación. Acá ven que la ausencia de un efecto sobre la aportación. ¿Por qué? Porque Bexsero no es una vacuna conjugada, ¿sí? No es una vacuna conjugada, trato de explicarlo lo más fácil posible, porque una de las, digamos, de las proteínas que tiene su superficie se parece mucho a proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo y eso podría desencadenar fenómenos de autoinmunidad. Después podrán, si quieren, aportar y explicarlo mejor, pero básicamente es un serogrupo que no se puede conjugar, porque si no, si se pudiera conjugar, calculo que algún laboratorio ya hubiese hecho la vacuna conjugada, quíntuple o como la queramos llamar, y fin del problema. El problema que tenemos es que meningo B no podemos conjugarlo. Entonces, la, digamos, tecnología, si se me permite la expresión, de la vacuna contra meningococo B, de vacunología reversa, y no tiene efecto sobre la aportación nasofaringea, con lo cual solo beneficia al que recibe la vacuna, ¿sí? Para ser bien claros. Entonces lo que nosotros podemos ver es que la incidencia anual de meningo B en personas de 16 a 19 años en este estudio, cuando nosotros vemos lo que, bueno, acá me falló el color, pero yo se los voy a señalar. Miren, en la línea punteada negra que se ve perfecta es la incidencia esperada por meningo B. En esta línea invisible que ustedes no ven, pero créanme que está, yo les juro que está, es la incidencia observada después de haber vacunado con meningo B, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que realmente se beneficiaron porque se vacunaron, ¿sí? Pero el beneficio, entonces repito, para que quede el concepto, porque es uno de los mensajes que quiero que les quede, es solo para quienes se vacunan. No hay un efecto indirecto, porque el efecto indirecto es propio de las vacunas conjugadas. Lo mismo pasa con neumococo, lo mismo pasa con la vacuna conjugada contra ACWY que tenemos en el calendario, que por eso la damos a los 11 años, porque tenemos ese efecto indirecto sobre la aportación nasofaringea. Entonces, la vacuna contra meningo B no tiene efecto indirecto. Acá vemos entonces esta disminución que yo les mostré de la línea invisible, que yo sé que me van a creer que está, fue del 71%. Y no tuvieron casos en vacunados, ¿sí? Después de este estudio se implementó un programa regional de inmunización con vacuna contra meningo B para bebés y adolescentes en Australia Meridional en 2019. Voy a finalizar con algunas conclusiones, que es un poco la idea de los mensajes que por ahí iba a decir para que se lleven a su casa, pero están en la casa, o por ahí no, por ahí están en el consultorio, pero los mensajes clave que quiero que se lleven es que hay algunas situaciones por las cuales la vacuna contra meningococo B está contemplada por calendario nacional de vacunación.
Cuando nosotros vamos a ofrecerle a una familia la vacuna contra meningococo B, aun cuando no sea 100% gratuita, recordemos que la mayor incidencia y mortalidad está en los menores de 1 año, entonces vamos a decirlo lisa y llanamente, si se van a poner en gastos, háganlo antes del año de vida. Es el mejor momento para vacunar, es la mejor oportunidad para vacunar. Algo que no compartí por una cuestión de tiempo, pero que no quiero dejar de decir, es que la vacuna contra meningococo B sabemos que da fiebre, entonces hay estudios del Reino Unido, y hay varios estudios, primero que se puede coadministrar con las vacunas de calendario, pero que además se puede dar paracetamol como profilaxis, y de hecho está estudiado, y de hecho en el Reino Unido está dentro de las recomendaciones. Es la única vacuna de calendario donde uno por ahí recomienda paracetamol profiláctico, aún cuando en las otras uno dice, bueno, si hace fiebre, dale paracetamol. Bueno, acá se puede recomendar directamente. Ya les dije, y creo que se lo repetí millones de veces, que no hay actividad sobre la aportación nasofaringia, por lo tanto no tiene efecto indirecto, y quiero terminar hablando de la importancia de la vigilancia epidemiológica, porque tenemos que saber dónde estamos parados, qué es lo que tenemos. Tenemos un país muy grande y muy heterogéneo, la epidemiología es compleja, entonces tenemos que saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Flor. Bueno, vamos a ir a un pequeño intervalo de 1 minuto, ¿sí? Antes de la tanda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera es para la doctora Florencia Can. Flor, ¿existen datos de portación nasofaringia en nuestro país? Bueno, sí, en el año 2017 se hizo un trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el grupo de la doctora Ángela Gentile, donde, bueno, hicieron un estudio de portación en niños y niñas de 1 a 17 años. Fueron en total 1.750 chicos aproximadamente, que los dividieron en 2 grupos. El grupo 1 era entre 1 y 9 años y el grupo 2 entre 10 y 17 años. En el grupo 1 tuvieron 943 chicos, repito, de 1 a 9 años, con 38 aislamientos, ¿sí? Que esto fue el 4%, y ahí lo que predominó en un 26% fue el serogrupo B. Y en el grupo 2, que era de 10 a 17 años, con un N de 808, lo que se vio es la aportación en 76, que era el 9,4%, o sea, en los menores de 10 años era del 4%, el grupo de 10 a 17 años era de 9,4%, y en este segundo grupo también lo que predominó fue el B, ¿sí? En cuanto a la aportación. Y eso, la verdad que en términos de aportación es un problema por esto que yo decía antes, ¿no? Pero bueno, para el resto de los serogrupos, sí. La verdad es que es muy importante continuar con estos estudios de portación para ver, bueno, en qué grupos está, si sigue predominando en la adolescencia, como dice la literatura, y también para ver, bueno, cómo se reparten, digamos, los serogrupos. Perfecto. Bueno, viendo los datos y si son más frecuentes los casos de meningo B, ¿se está evaluando la posibilidad de que entre en calendario? Bueno, no sé quién querés que la responda. Voy a contestar yo porque como ustedes son del laboratorio, para así no hacemos lío. Primero igual voy a contestar yo, pero yo, o sea, tampoco es que yo decido nada, pero bueno, les cuento. La realidad es que me parece que se necesitan tener datos, necesitamos tener datos más concretos de cuáles son los serogrupos predominantes, porque ante la imposibilidad de tener las 2 vacunas en calendario, que sería la situación ideal, me parece que, digamos, se necesita tener
una foto un poco más actualizada y un poco más clara de qué es lo que tenemos. Repito, yo decía en mi presentación, Argentina es un país muy grande, con una epidemiología muy variable, o sea que por ahí en algunas provincias puede predominar un serogrupo y en otras provincias otro. Entonces, en base a eso, digamos, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud de la Nación, tendrán que tomar una decisión, pero hoy por hoy, por lo que tengo entendido, no hay posibilidad de que estén las 2 vacunas, que sería lo que uno quisiera. Entonces, bueno, hoy por hoy no, pero sí me parece que tenemos que seguir difundiendo esto de, bueno, ojo que para personas que tienen este riesgo, sí, por calendario, están las 2 vacunas contempladas. Sí, y bueno, y ya que decías esto, como decís, me parece que esto siempre es una decisión que termina siendo, por supuesto, del Ministerio, al fin y al cabo con recomendaciones de las sociedades científicas, un poco, como decía Flor, pensando todos estos factores, cuáles son los serogrupos que predominan, cuál, digamos, bueno, también la aportación y demás, un montón de cosas que se tienen que evaluar. La información está y la información de ambas vacunas está, así que va a terminar siendo siempre una decisión del Ministerio y avalado por las sociedades, pero está bueno desde nuestro lugar saber qué es lo que estamos viviendo en nuestro país, qué es lo que está pasando en nuestro país con los distintos meningococos, como contó Flor, como para, bueno, también saber de forma, ya sea en este momento privada o más adelante como estrategia de incorporación, cuál es la mejor estrategia. Pero bueno, veremos qué pasa en el tiempo. Nosotros podemos hablar, pero la realidad es que no vamos a tener ninguna decisión. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con preguntas para lo que es adultos mayores, ¿sí? Dale. Por ejemplo, nos preguntan con respecto a la vacunación para influenza o neumococo en personas que tienen comorbilidades. ¿Es recomendable que se vacunen en cualquier estación del año? Bueno, está buena la pregunta y hoy estuvimos hablando justo de esto de que, bueno, influenza, vieron que nosotros lo teníamos muy como de solamente de invierno o, bueno, en los meses más de mayor frío, pero en realidad este año vimos que se puede dar en cualquier momento y de hecho este año se dio en momentos que por ahí no estaba tan esperado. Me parece que es importante recalcar eso y recalcar, como siempre, el tema de las oportunidades perdidas, de el momento en el que llega el paciente a la consulta, esa persona que uno tiene que indicarle la vacunación, mientras sea posible indicarle ambas vacunas, porque estemos en el momento que haya vacunas de influenza, obviamente la mejor opción es indicar ambas vacunas. Como sabemos, vacuna para neumococo tenemos que hacer este esquema de 2 vacunas, como les contaba al principio, que tienen que estar, en realidad, según los lineamientos, separadas de 1 año, con lo cual podríamos darlo siempre con antigripal. Ahora, si esa persona ya de repente recibió antigripal y tiene que darse antineumocóxica, o viceversa, no esperar tampoco que sí o sí tengan que darse juntas. En ese caso podríamos darlas separadas. Lo importante también es que los esquemas estén y más, como decíamos, en esta población que es más susceptible. Sí, perdón, y ahí completo que el esquema secuencial de neumococo, que siempre, digamos, hay que iniciarlo con la vacuna conjugada de 13 serotipos y después dar la vacuna polisacárida de 23 serotipos, el intervalo mínimo entre las 2 vacunas es de 8 semanas, que es el que usamos en inmunosuprimidos y en realidad, digamos, una vez pasadas las 8 semanas ya se puede dar la polisacárida. Lo que se hizo en un momento, digamos, en los lineamientos para los huéspedes inmunocompetentes fue poner, digamos, el intervalo de 1 año para hacerlo coincidir con la antigripal, pero bueno, en base a lo que estamos viendo de gripe, lo que fue la curva de circulación de influenza de este año, la verdad es que, digamos, las personas que no estén vacunadas están todavía a tiempo de vacunarse porque hay más circulación ahora que capaz lo que vimos en el invierno. Fue un comportamiento bastante atípico el que tuvo influenza este año, pero me parece que vamos a estar viendo este fenómeno de un poco impredecible, ¿no? Entonces, lo que creo es que el mejor momento para vacunarse es ayer, ¿no? Entonces, en el sentido de que lo que no hicimos en su momento, y esto me parece que es importante recalcar en un escenario donde venimos con esquemas atrasados, tenemos que recuperar esquemas, tenemos que mejorar coberturas, entonces me parece que no hay que perder, como vos hablás, ¿no?, las oportunidades. Sí. De acuerdo, buenísimo. Después nos preguntan, con respecto a la vacuna triple viral,
Si bien se recomienda que tenga 2 dosis en el adulto, ¿sería correcto vacunarlo si no tiene certificación de la vacuna o le pido anticuerpos? Bueno, eso también es algo que pasa mucho en la práctica, ¿no? De hecho, si vemos, en realidad, en el momento, ¿se acuerdan que estuvo esta campaña que sí fue más para toda la población, por lo menos acá en Cava y en algunas ciudades? Lo que decía era, por ejemplo, de que tenga o certificado o una IgG que avale, digamos, esta serología justamente que decíamos. Lo mismo que decíamos recién, hoy en día, en realidad lo que se busca es tener certificado las 2 dosis. Si no las tenemos y sabemos que esa persona, igual que decía antes, podemos perderla y que no va a vacunarse o que no va a hacerse la serología, bueno, por supuesto que la podemos vacunar. Si no, está la posibilidad de hacer la serología, pero no invalida que si esto lo quisiéramos dar, si no tenemos el certificado, como ustedes saben, la vacuna que no está escrita, muchas veces sabemos que no está. Pero bueno, y siempre tener en cuenta lo de los que nacieron antes de 1965, que era lo que hablábamos antes, en ese caso ya no sería necesario. Sí, y tal vez para completar, decir que esas 2 dosis que tiene que tener el adulto, o sea, todas las personas mayores de 5 años tienen que acreditar 2 dosis aplicadas después del año de vida. Esas son las dosis que valen, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Y existe edad máxima para vacunar con la triple viral? No como tal. En realidad el tema es, bueno, como decíamos, si ya naciste antes de 1965 no vas a tener la indicación, entonces no es por una cuestión de no hay indicación porque el virus circulaba libremente, entonces, pero bueno, tampoco es que hay contraindicación, ¿no? Entonces eso también hay que evaluar en cada caso, pero lo más importante es que justamente como sabemos que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, de transmisión respiratoria, pero muy contagiosa, si bien Argentina es un país libre de sarampión, nosotros vivimos en un mundo globalizado, interconectado, y bueno, cada caso, cada persona que tiene la enfermedad puede contagiar a otras hasta 15, 18 susceptibles, con lo cual ese R0 tan alto que tiene hace que sea muy necesario que todos estemos vacunados, sobre todo para proteger también a quienes no pueden hacerlo, ¿no? Bien, ¿y sabemos cuántas horas dura una vez que está reconstituida? Yo la verdad que la cantidad de horas no la recuerdo, pero sí, como toda vacuna que es viva atenuada, son vacunas que son menos termoestables, con lo cual son vacunas que generalmente una vez reconstituidas la indicación es aplicarla rápido. Yo la verdad es que en este momento cuánto era el tiempo no me acuerdo específicamente, pero sí tener en cuenta que no duran tanto. A veces una vacuna inactivada, una vez reconstituida, podemos tener un poquito más de margen. En cambio, en este tipo de vacunas que muchas veces sé que en la práctica, sobre todo en la edad escolar, que los chicos se nos escapan y demás, tenemos como, hay que estar corriéndolos, pero bueno, sí son un poco menos termoestables. Bien, y después nos preguntan si una mujer embarazada se puede aplicar la doble adulto. Bueno, empiezo yo, si querés seguir, pero sí, a ver, el tema de la doble adultos es, si no tiene el esquema completo de vacunación, sobre todo de vacunación antitetánica, es decir, que tenga por lo menos 3 dosis, una de las dosis que se tiene que aplicar sí o sí va a tener que ser, como dijimos, triple bacteriana celular. Esto tiene que ver sobre todo con pertussis, porque va a ser el pasaje de anticuerpos al feto y le va a dar protección a ese bebé que van a hacer. Más allá de esa dosis, si no tiene constatado un esquema completo de vacunación antitetánica, sí la idea es completarlo, en este caso puede ser con doble adulto. O sea que deberías en el caso de que no tenga el esquema completo. No sé si querés. Sí, no, básicamente eso, ¿no? Como que, digamos, la indicación de vacuna triple bacteriana celular en el embarazo tiene que ver con difteria y tétanos, pero sobre todo tiene que ver con el componente pertussis y se da después de la semana 20 porque queremos lograr ese pico de anticuerpos que pase a través de la placenta y que proteja a esos lactantes contra la tosferina, tos convulsa, pertussis, como lo quieran llamar, que es una enfermedad que puede ser muy grave y mortal, sobre todo en los lactantes más pequeños. Entonces, digamos, el concepto es que tienen, sí o sí, independientemente de cómo tengan el esquema, tienen que recibir la triple bacteriana celular después de la semana 20. Exacto. Y como decíamos antes cuando veíamos el calendario, en todos los embarazos, no importa
cuántos hijos haya Exacto. tenido en cada embarazo, porque esto que estábamos diciendo es justamente el pasaje transplacentario. Ese es el momento en el que va a ser el pico y que va a generar que los anticuerpos pasen a ese bebé en particular. O sea, queremos proteger a ese bebé de ese embarazo, y hay datos en estas poblaciones, digamos, de qué pasó con la letalidad, con la mortalidad posterior a haber incorporado la vacuna en el calendario, la vacuna en embarazadas, y se vio que hubo un descenso de más del 80% de la mortalidad justamente por pertusis, y que sobre todo tiene que ver esto con los menores de 2 meses. Así que súper importante, no, más allá de que la pregunta por ahí era de doble, nosotras queríamos incluir, me parece, también esto porque es súper importante. Buenísimo, y no sé si quieren dejar algún mensaje como para concluir o reforzar algo de lo que estuvimos charlando. No, yo quiero reforzar un poco lo que dijo Flor en su charla. Tenemos un calendario súper completo que digamos que contempla vacunas para todas las etapas de la vida, vacunas que son gratuitas y obligatorias, que son un derecho pero también son una obligación, y lo importante es cumplirlo y hacerlo cumplir, es ver de qué manera podemos comunicar, tener una comunicación empática con nuestros pacientes y también con nuestros colegas, porque también tenemos que comunicarnos con nuestros colegas para que sean aliados en la indicación de vacunas. No podemos ser los pediatras o los infectólogos los que indicamos vacunas, porque eso sería un fracaso del sistema. Entonces necesitamos tener realmente, tomar conciencia, todo el equipo de salud, de la necesidad de indicar vacunas para las diferentes etapas de la vida, y también de la comunicación con la población para que también sea demandada la vacuna por parte de los pacientes, ¿no? Así que, y bueno, otra de las cosas que yo quiero resaltar en base a la charla que yo di es que, bueno, que recuerden que la vacuna contra meningococo está en calendario, y que la vacuna contra meningococo B también está contemplada en calendario para situaciones especiales, y lo resalto porque, bueno, como fue algo que sucedió en el 2020, pasó un poco desapercibido con la pandemia, y por ahí me pasa a veces que lo digo y hay gente que no lo sabía. Entonces, por eso es que estoy queriendo resaltarlo nuevamente, porque me parece, es gente que realmente sí o sí necesita esa vacuna porque tiene mucho riesgo de hacer enfermedad meningocócica invasiva. Genial. Bueno, muchas gracias por participar en el simposio satélite de GSK. Mañana los esperamos en el último día del simposio de Fundación Vacunar. A continuación van a ver en pantalla, les agradeceré si pueden ingresar al código QR que va a aparecer, que es para completar una encuesta de satisfacción. Muchas gracias. No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena.